recordamos de ayer lo que eran los relés electromagnéticos y bueno, básicamente ya vimos todo lo que era el funcionamiento y cómo era básicamente separado el circuito de control de potencia de estos dispositivos. La simbología de los relés, pues es lo que tenemos acá, ¿sí? Esta es la simbología que se utiliza en el famoso software de CADESIMO, que sirve para simular diagramas eléctricos y que ustedes van a ver muchísimo durante este semestre, ¿no? ¿Cómo se representa el relé? Pues básicamente este rectángulo que ustedes ven aquí representa la bobina, ¿sí? La bobina del relé. Y los terminales de una bobina siempre se identifican mediante la letra A1 y A2, ¿no? Los terminales de la bobina. Y asimismo, si ven estas líneas entrecortadas que se ven aquí, quiere decir que los interruptores o los contactos que estén por debajo de esa línea están asociados a esta bobina, ¿no? Es decir, que activando esta bobina puedo manipular estos contactos. Como vemos aquí, tienen una simbología, ¿no? Aquí en este caso tenemos 4 contactos, ¿sí? Y acá tenemos igualmente un par de 4 contactos, ¿no? El que ustedes van a manipular esta vez solo tiene 2 contactos, ¿sí? No tiene más. ¿Cuál es la numeración de los contactos que se utiliza? Pues nosotros para definir un contacto normalmente abierto, si se dieron cuenta en el anterior, empieza con 1, 2, es un contacto normalmente abierto. Y bueno, aquí no, dice 1, 2, 3, 4, ¿no? Que es el par, ¿no? Entonces acá, siempre que tenga 1, 2, significa que empieza con 3. Ya, aquí está identificado, ¿no? Aquí tenemos un par que es el 3 y el 4, ¿sí? Acá tenemos 1, 2. Acá tenemos 1, 2 igualmente. Y acá tenemos 3, 4, ¿no? Entonces decíamos que los normalmente cerrados empiezan con 1, 2. Vamos a ver si nos dice. ¿Sí? Aquí vemos claramente que este contacto está cerrado. Por eso la numeración dice 1, 2. Al igual que la de acá, dice 1, 2 porque es un contacto normalmente cerrado. Y como vemos, los de las esquinas están abiertos. Y esos se representan con la numeración de 3, 4, ¿no? Los números que están aquí simplemente es para identificar el número de contactos. Como vemos, aquí habían 4, ¿no? Por eso empiezan 1, 2, 3 y 4. Normalmente también suelen venir la numeración 5, 6 y 7, 8, que igualmente son contactos normalmente cerrados, pero tienen retardos a la apertura, al igual que los contactos 7 y 8 normalmente abiertos y se adelantan al cierre. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues ya son contactos auxiliares, los que utilizan esta numeración de 5, 6, 7 y 8, y se utilizan para hacer otro tipo de maniobra. La representación de un contacto, ya sabemos, ¿no? Un contacto normalmente cerrado y un contacto normalmente abierto, ¿sí? Esto no hago mucho hincapié en esta parte porque ustedes, vuelvo y repito, lo verán más en la materia de mantenimiento con el ingeniero Cristian Carrión. ¿Qué más podemos hablar? Ya que hemos hablado de los relés electromagnéticos y sabemos claramente cuál es el principio de funcionamiento, hablaremos ahora de lo que son los contactores, ¿sí? Los contactores utilizan el mismo principio de funcionamiento. La única diferencia es la robustez. ¿Ya qué hago yo referencia cuando digo de robustez en un dispositivo eléctrico o en un dispositivo electrónico? Pues hablo simplemente que bien puede estar diseñado para ser trabajado dentro de la industria, y lo que implica trabajar dentro de la industria es que voy a trabajar con cargas mayores, ¿sí? Es decir,
Ya no voy a trabajar con un rango máximo de hasta 10 amperios, sino que aquí ya empiezo a trabajar con 15, 20, 25 amperios, ¿no? En adelante, ¿no? Dependiendo de la carga que nosotros vayamos utilizando. Y cuando yo también digo mayor robustez en un equipo eléctrico o electrónico, hablo de cargas mayores, pero también hablo de que puede ser utilizado en otro tipo de ambientes, un ambiente más industrial, con ciertas condiciones medioambientales, como estar trabajando, digamos que en un tablero de un equipo de despacho, ¿no? O en una bomba que está completamente aislada y tiene que funcionar correctamente y no se tiene que dañar el dispositivo. Entonces, a eso también hablo yo cuando digo un elemento que es más robusto, ¿no? Que está mejor diseñado para la intemperie, ¿no? Mejor diseño para el trabajo en ciertas condiciones, ¿no? Voy a poner aquí intemperie para que se entienda el sentido, ¿no? Entonces, mientras yo les había dicho que nosotros solo íbamos a utilizar estos relés de color azul, ¿verdad? Porque para nosotros es una electrónica blanda, una electrónica con bajas potencias, solo es para entender el principio de funcionamiento de los equipos, ¿sí? Estos contactores ya podemos decir que es una electrónica más fuerte, ¿no? ¿Cómo funciona o cómo puedo conectar este contactor? Bueno, vamos a ver cómo se conecta el contactor. Pues si podemos ver, esta es una imagen de frente de un contactor. Aquí yo puedo bien conectar una línea de 110 voltios, una carga de 110 voltios, una carga de 220 voltios, ya sea, también puedo instalar una línea trifásica, ¿no? Puedo instalar una línea trifásica en la secuencia RST, ¿sí? Hay algunos motores trifásicos que ya puedo conectar aquí, ¿sí? Coloco mi fase 1, mi fase 2 y mi fase 3, ¿sí? O bien puedo trabajar, si no tengo una carga trifásica, tal vez tengo una carga bifásica que utiliza solo 220 voltios, solo conecto mi fase 1 y mi fase 2, o tal vez solo tengo una carga de 110 voltios, simplemente coloco mi fase 1 y mi neutro, ¿no? Es decir, esto me sirve para cargas de corriente alterna. ¿Cómo funciona el contactor? Siempre tiene que quedarse alimentado, ¿sí? Siempre tiene que estar conectado a su fuente de voltaje. En este caso yo voy a decir que, por ejemplo, está conectado a 110, ¿sí? De corriente alterna. Siempre está conectado a nuestros terminales. Y los terminales que tenemos en la parte inferior sirven para conectar la carga. Entonces yo aquí bien podría conectar mi motor, si funciona con 110 voltios, ¿sí? Si fuera el caso que tal vez tenga una carga trifásica, ¿sí? Aquí siempre está la alimentación. Y en el lado de acá pues tendremos conectado nuestro motor, ¿sí? Con sus 3 líneas trifásicas, ¿no? Aquí el contactor básicamente es para activar y desactivar. Los contactores no son protecciones. Si usted quiere agregarle protecciones, bien puede instalar antes de poner la carga, puede conectar aquí un temporizador térmico, por ejemplo, ¿sí? Si se calientan los cables tal vez del motor, puedo poner aquí, por ejemplo, un relé térmico, ¿no? Que tiene la misma apariencia de este contactor, solo que tiene otra función, ¿no? Y es un relé térmico. Y de ahí recién me voy al motor, ¿no? ¿Sí? Entonces, un contactor no es un relé, solo es un medio de activación. Recuerden que es como un interruptor automático. Entonces, no tiene protecciones. Ese es un solo, digan. Sí, solo es activar o desactivar. Lo único que difiere es que es una carga mayor, ¿no? Que la del relé. Aquí, les iba a comentar algo, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto los breakers,
Y eso es lo que pasa con nuestros dispositivos. De aquí, bueno, es como una pausa que vamos a hacer. Se han visto los breakers, ¿no? Cuando el breaker está subido o cuando el breaker está apagado, dice on, dice off, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué normalmente pasa cuando digamos que hay un cortocircuito, algún tipo de situación, ¿no? Se salta el breaker y queda apagado. No. Sí. Entonces usted tiene que ir y volver a prender el breaker, ¿verdad? Para que vuelva a funcionar. ¿Sí? Hoy en día ya existen, pero son dispositivos más avanzados que todavía no se encuentra difundido el uso en la industria de nuestro país. Es que los breakers, si bien se saltan, ¿sí? Ellos detectan si ya se recuperó, si ya no hay ese cortocircuito y ellos mismos vuelven a, como quien dice, vuelve a subirse el breaker de manera automática. Entonces, hoy en día ya tenemos algunos dispositivos digitales, ¿sí? Que permiten hacer una reposición autónoma sin necesidad de que vaya un operador a reponer el breaker, ¿no? Entonces, asimismo, también van avanzando en los contactores. De seguro también ya hay un contactor que tiene incluida protecciones, que no sirve solo para activar, sino también para proteger a la carga, ¿no? Y restablecerse. Eso es conforme va aumentando la tecnología, pero también como son dispositivos nuevos, pues son más costosos, ¿no? Esos ya son dispositivos digitales cuando tienen esa autonomía de poderlo hacer ellos solos, ¿no? De regenerarse, por así decirlo. Estos contactores, pues, son mecánicos, ¿no? Todavía no llegamos a ese nivel. Ya. Entonces, aquí decíamos alimentación del relé. La alimentación que necesita la carga, pero vamos a poner la alimentación de la carga, ¿sí? Y pues acá va la carga como tal, ¿no? Y finalmente, en la parte de acá atrás, hay dos terminales, no se ven, ¿no? Por la fotografía, pero en la parte de acá atrás hay dos terminales que dicen el uno A1 y el otro dice A2. ¿Sí? Entonces, este es nuestra bobina. Está aquí nuestra bobina y es aquí donde maniobramos, ¿no? Estas bobinas normalmente de los contactores funcionan a 110 voltios, no son como los relés que vamos a trabajar, que funcionan con 5, 9, 12 voltios de corriente directa. Estos siempre funcionan con 110 o 220, dependiendo de lo que usted decida, ¿no? Digamos que está armando un tablero donde solo tiene 110 voltios, compra de 110. O donde tiene solo 220, no va a comprar un taker de 110, no tiene mucho sentido. Mejor Dicen, comprar. el 220 no es el doble de eso o igual casi. Están como el doble. Ah, No, simplemente es que funciona con 110 o 220. Y ahí les dejo una nota ahí en la construcción de estos tipos de dispositivos mecánicos. Siempre, no sé si ya les comenté, siempre me dicen, ¿podrá funcionar si en vez de ponerle 110, le pongo 220? Sí. O funciona con 220 y le pongo 110, ¿no? no, pues ahí sí ya no. Ya, esa es una pregunta que normalmente me suelen hacer, ¿no? Recuerden que este tipo de dispositivos están fabricados para activarse, digamos que con 110, y ellos tienen un límite permisible de hasta, por ejemplo, más, menos un 30% por debajo de ese voltaje y por encima de ese voltaje. Es decir, yo podría conectarlo con 110 o más de 110 hasta un 30% más, o de 110 menos, 30% menos. ¿Por qué hacen así? Porque existen oscilaciones dentro de nuestro servicio de electricidad. Y además, muchas personas siempre quieren hacer eso, pero lamentablemente el sistema, la construcción, solo tiene este rango mínimo permitido. En algunos casos es menor, ¿no? No permite más que un rango de alimentación, digamos, con más o menos 5%, ¿no? Si usted sobrepasa estos límites permisibles, corre el riesgo de deteriorar su contactor. Y seguramente va a funcionar. Entonces, por ejemplo, me dicen, si funciona con 110 y le pongo 220, no es que, y le puede funcionar, no es que no le va a funcionar, y ese es el sentido que ustedes deben entender. No es que no va a funcionar,
El sentido es que usted está trabajando, no está trabajando con los valores nominales de ese dispositivo y está cortando su vida útil. Entonces nosotros como técnicos, yo sé que hay situaciones que tal vez tenemos que resolverlas en ese instante, pero hay cosas que no podemos dejar de lado. Si algo dice que se prende con 9 voltios, pongámosle 9 voltios. ¿Sí? O si algo, no le pongamos 10, 8, no, pongámosle el voltaje que es, ¿no? Siempre acostumbramos a trabajar valores nominales, porque más allá de que funcione o no funcione, es preservar la vida útil de los materiales. ¿Sí? O sea que no le va a durar harto tiempo, sino que va a haber un tiempo donde le va a fallar. Sí, puede que funcione y al rato ya no quiera funcionar, ¿no? ¿Y por qué? Porque le mandó más voltaje del que era, generó un voltaje menor al que era y generó un mayor flujo de corriente y el hilo no estaba diseñado para soportar ese flujo de corriente y chao, ¿no? Es lo que pasa, ¿no? A primera vista parece que funcionó, pero después ya no. ¿Sí? Entonces, con esta bobina bien puede funcionar a 110 voltios o a 220 voltios y este yo lo puedo maniobrar a distancia desde un tablero de control, mediante un PLC, mediante un Arduino. Usted dirá con un Arduino, pero bueno, aquí no se lleva mucho el relé con el Arduino, el contactor con el Arduino, más se lleva con el relé. En ese sentido. Denme un momentito, chicos. Voy a pausar ya. Denme un segundo.
Mil disculpas, chicos, yo no sé atender el celular, pero justo era el coordinador de carrera. Ya tocó llamar, contestar, ¿no? Bueno, volvámonos a conectar mejor para terminar, porque ya me faltan 3 minutos y después nos quedamos a la mitad, ¿no? Volvamos a conectar.